Bueno, me da mucho gusto de presentar a mi colega del Instituto de Geografía, Luis Salinas, que es, bueno, doctor en Geografía de la UNAM y que hizo también una instancia postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, sus líneas de investigación son obviamente la segregación y la gentrificación, que es el tema de la conferencia de hoy, la ciudad neoliberal, gobiernos metropolitanos, bueno, más o menos, ¿no? Y bueno, ahora está trabajando en un proyecto con ACIT que se llama Política de Vivienda de Interés Social y Mercado Formal de Suelo Urbano en la zona metropolitana del Valle de México. Y también es parte de la red Contested Cities. Bueno, tú diriges, ¿no? La parte mexicana. Sí. En la red Contested Cities, que está basada en Leeds, la Universidad de Leeds en Inglaterra. Y bueno, me da mucho gusto porque uno de los dos artículos que propuso Luis para leer hoy es la traducción al español de un artículo que fue publicado en 2014, creo, ¿no? Sí. En la revista International Journal of Urban and Regional Research y ganó el premio del mejor artículo de este año en la revista IJUR. Entonces estoy muy contenta que lo podamos discutir hoy. Entonces te doy la palabra. Okay. Bueno, gracias. Gracias, Julián. Gracias, Verónica, y a todos en general, por la invitación. Bueno, la idea es, más que una conferencia, como decía Julián, no, quiero expresar algunas ideas sobre unos temas que he venido trabajando y sobre algunos enfoques que se le han dado tanto a los estudios de gentrificación como segregación. Esto igual, como muchas cosas, parte de interés personal. Hace algunos años empecé analizando el tema de la segregación y bueno, me enfocaba mucho qué pasaba en las periferias, ¿no? Cómo se estaba conformando a grandes rasgos la zona metropolitana del Valle de México. De ahí, cuando ingreso al doctorado, se me hizo, digamos, atractivo, por una parte, digamos, dar un brinco, y esto es lo que ahorita intento abordar. Brinco me refiero a que me dirijo a las áreas centrales. Entonces, ¿qué pasaba en las áreas centrales? Si tenía una idea de lo que pasaba en las periferias, por otro lado, en las áreas centrales estaba pasando un proceso muy diferente, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo a centrarme en el tema de gentrificación. Esto, no sé, hace 8 o 9 años, empiezo y también se me doy cuenta que en México hay poca discusión al respecto. Y ahorita daré algunas ideas de por qué hay una cierta resistencia en usar este concepto. Y bueno, pero finalmente, digamos, eran procesos que en un momento me acerqué de manera, digamos, parcial o separada, ¿no? Por un lado es tratar de comprender qué pasa con las periferias y por otro lado qué pasa en las áreas centrales. Entonces, hoy día lo que intento es ver qué relación guardan estos procesos en las grandes ciudades, ¿no? En particular pienso en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido es, bueno, lo que ahorita quisiera platicar a grandes rasgos es, un primer punto es hablar sobre gentrificación. Para ello les puse el texto que comentaba Julián, que es un texto en el cual lo que intentamos en ese momento fue, junto con Jorge Sequera y Mijael Hanushka, fue de alguna manera diferenciar cuáles eran el discurso dominante anglosajón que impera sobre gentrificación, qué pasaba en otros contextos, ¿no? Qué pasaba en España en particular y qué pasaba con América Latina. Entonces eso nos lleva, digamos, a proponer
a retomar a partir de los casos de estudio cuáles son las líneas de investigación que se están desarrollando en algunas ciudades en América Latina. Eso lo trataría aquí como primer punto. La forma en cómo intento abordar esas relaciones es hablar sobre la política de vivienda. Esto va a ser, de alguna manera, es muy rápido porque, digamos, es una perspectiva cómo se pueda abordar el proceso de gentrificación. Sin embargo, no es la única, ¿no? Es decir, vamos a ver más adelante que pueden existir distintas, o sea, desde perspectivas públicas, por otro lado puede ser desde, no sé, una perspectiva económica, más que tiene que ver con cuestión de renta de suelo y demás. Entonces aquí yo, digamos que lo dirijo un poco más a la política de vivienda. Y como último punto, bueno, sí es hablar de esta relación entre gentrificación y segregación que a grandes rasgos, o desde ahorita les comento que se han diferenciado dos posturas en América Latina, ¿no? Una de ellas es la que establece, digamos, que los procesos de transformación urbana en las áreas centrales como una tendencia en términos generales. Esta revalorización que existe está generando cierta expulsión de población de bajos ingresos hacia las periferias urbanas. Es decir, que está acrecentando la segregación residencial. Mientras que otra postura al respecto establece lo contrario, ¿no? Establece que como las características de los procesos de gentrificación en América Latina son diferentes a las que se han desarrollado en el mundo anglosajón, más allá de ampliar esos procesos de segregación, los están reduciendo, ¿no? Si uno lo ve a grandes escalas. Y ahorita me meto en esos dos enfoques que de alguna manera es lo que yo quisiera discutir en la presentación de hoy, ¿no? Regularmente me gusta iniciar o retomar esta imagen cuando hablo de gentrificación. Esta es bueno, la izquierda es una foto que tomó Víctor Delgadillo. Bueno, las dos son imágenes de Delgadillo. Y lo que me gusta de esto es que, bueno, por un lado puede mostrar de alguna manera cuáles son o cómo entender el proceso de gentrificación. Por un lado, si podemos ver esta imagen de la izquierda, cómo se realizan, digamos, rehabilitaciones o transformaciones sobre un predio en particular. Pero del lado derecho, o sea, sí, claro, ahí luego se entra la discusión que si quienes están en contra o quienes están discutiendo los procesos de gentrificación regularmente lo que quieren es que no existan intervenciones sobre las áreas centrales, y no necesariamente es así. Es decir, existen muchos predios o muchas zonas deterioradas en las que debería existir ciertas intervenciones. Sin embargo, aquí lo que me parece importante destacar es cómo esas transformaciones están afectando directamente a las relaciones sociales que se manifiestan por lo menos en esta imagen, ¿no? En este predio. Por ello es que pongo aquí que el concepto de gentrificación capta con precisión las dimensiones de clase de las transformaciones urbanas. Entonces, si ustedes ven en el lado derecho, pues ustedes pueden ver, digamos, unos niños que por su imagen, su vestimenta, pues son de bajos recursos. Y por otro lado, ya cuando ustedes ven esas transformaciones, lo que están viendo ya es un cambio de uso de suelo, seguramente esa gente que existía ahí fue desplazada y ahorita ya se está destinando para otro tipo de actividades, ¿no? Ahí vemos básicamente el consumo, ¿no? Entonces, es ese, digamos, uno de los elementos que puede darle la importancia al uso de este concepto, que también va a ser algo muy cuestionado que si realmente es un concepto que sirve para explicar las realidades de las transformaciones urbanas en ciudades de América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender por este concepto? Bueno, es una reestructuración de clase y de relaciones sociales en el espacio. Esto es, o retomo esta idea de trabajos de Slater, de Eric Clark, por ejemplo, que claro que si nosotros lo vemos así, también podemos pensar que es muy, muy general, ¿no? Y que también prácticamente nosotros podríamos aplicarlo para cualquier transformación urbana, cosa que yo también quisiera llegar más adelante en el uso indiscriminado que creo que se hace en la actualidad a este concepto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, considero que existe ese tipo de situación o ese tipo de transformación de las relaciones sociales en el espacio cuando se están generando procesos de gentrificación, esos se están caracterizando, o los podemos empezar a delimitar con estas características que las retomo de un trabajo de Loretta Diz, Slater y Willy,
que existe regularmente cuando se producen este tipo de transformaciones una reinversión o una inversión de capital, un capital que puede ser público o privado, y también este puede estar destinado para uso habitacional, para uso comercial o para oficinas. Es decir, si bien es cierto, yo ahorita también quisiera hablar un poco respecto a cómo surge este concepto que en sus inicios hace referencia a uso habitacional. Sin embargo, la discusión que se da en la actualidad ya es que esto no es solamente afectar, digamos, a espacios habitacionales, sino también hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de gentrificación comercial. Otro elemento importante es la llegada de residentes de mayores ingresos, ¿no? Con ello, regularmente viene un desplazamiento directo o indirecto de los residentes. Y esto va a ser un elemento importante, por eso lo subrayo, porque en la perspectiva en la que se dice que la gentrificación está reduciendo la gentrificación está reduciendo la segregación, lo que establece es de que por las distintas características de los procesos de gentrificación en América Latina no existe o se puede evitar el desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, para mí, o sea, no consideraría que es un proceso que se pueda definir con gentrificación. Por eso también digo del problema o del uso indiscriminado que me parece se está dando en la actualidad. Y el otro es, digamos, un dato más evidente, que es cambios en el paisaje, que también aquí lo ha relacionado con esta relación de la segregación. Es decir, cuando se habla de que la gentrificación está reduciendo la segregación a gran escala, pues uno puede apreciar los mapas y puede decir, bueno, es que si las periferias de las ciudades latinoamericanas crecieron en su gran mayoría por los asentamientos informales, a partir de las inversiones de nuevos proyectos y de procesos de gentrificación, lo que se puede apreciar es una mezcla social. Una mezcla social que también tiene que ver con que tiene que ver con una cuestión, digamos, política, en el sentido que me parece que se está hablando como si la convivencia entre clases sociales diferentes fuera sencilla y existiera una inclusión social, cosa que me parece que más allá que se produzca, me parece que no es así. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? Esto se retoma en el artículo que se leyó, pero regularmente, ¿por qué no se usa este concepto en América Latina? ¿Por qué no se usaba, no? Cuando pongo una discusión reciente, me refiero a lo que pasa en el mundo anglosajón o desde que se empieza a discutir en ciudades norteamericanas y de Europa continental. Entonces en América Latina se puede apreciar ya en los últimos 10, 15 años esta discusión, ¿no? Pero de alguna manera lo que se criticaba primero es que se intentaba ver como un modelo, ¿no? Es decir, como un modelo seguir en el sentido de que tenía que pasar por ciertas fases, por ejemplo, deterioro, a partir del cual se empezaba a reinvertir capital inmobiliario habitacional y esto empezaba a elevar los precios del suelo, en particular los precios de la vivienda. Con la llegada, o cuando existía ahí población de clase trabajadora, empezaba a llegar población de altos ingresos, ingresos medios, y esos compraban estas viviendas para remodelarlas y desplazaban a la población. Es decir, digamos que sería el modelo tradicional porque se ajusta de alguna manera a la definición clásica que da Ruth Glass en 64. El punto es que en algún trabajo incluso que hizo Smith sobre cómo cuando caracteriza las transformaciones en un barrio en Nueva York, él habla incluso de 3 fases, esas que se estaba mencionando, pero dice, lejos de generar un modelo, lo que él está haciendo es únicamente describir o analizar un proceso de transformación de ese barrio en particular, y que no se puede generar un modelo, es decir, que siga ciertas pautas de comportamiento para que se defina como gentrificación o no. Las diferencias entre las ciudades, bueno, pues porque el crecimiento histórico de las ciudades, digamos, de países anglosajones, donde se genera este concepto, va a distar mucho del modelo o del crecimiento de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Por eso, y ahorita voy a llegar a ello, pero que por eso era difícil utilizar este concepto para realidades de América Latina. Por ello entonces se ha intentado usar otras traducciones,
y en América Latina luego se habla de elitización, se habla de aburguesamiento, ennoblecimiento e incluso aristocratización, porque se dice que gentrificación, bueno, es un concepto importado, un concepto anglosajón, que responde a otras realidades y que no podría usarse para ciudades de América Latina. Y bueno, y claro, con eso también hay una discusión respecto a cuál es la pertinencia, ¿no? Si es conveniente hablar de gentrificación en un contexto latinoamericano o como latinoamericanos crear propios conceptos para explicar estas realidades, ¿no? Más allá de ello, de que si sea con este concepto, ¿no? Me parece que es importante, es decir, yo retomo mucho los trabajos o hablar de gentrificación por la connotación política o por la connotación de clase que tiene este concepto, ¿no? Y en este trabajo lo que encontramos de alguna manera son tres grandes temas que se han desarrollado en América Latina, que tienen que ver con gentrificación simbólica, en el que se hace referencia, digamos, a toda una serie de medidas que se toman y que afectan, digamos, a cuestiones de raza o de rasgos étnicos. Por otro lado, para favorecer, digamos, el turismo residencial y con el discurso del mejoramiento del patrimonio, ¿no? Pero finalmente muchos de los trabajos que se hacían en América Latina es que más allá que esto sea una intención verdadera, es parte del discurso, porque lo que se busca es hacer de espacios atractivos para la inversión y para el turismo, ¿no? Aquí recientemente hice algún trabajo que está analizando lo que está pasando con los pueblos mágicos, ¿no? Que más allá que esta sea una propuesta digamos para darle vitalidad a unos pueblos, lo que está haciendo es generar espacios justamente para este turismo residencial o de segunda residencia. Otro tema muy abordado es las políticas neoliberales, es cómo desde los gobiernos locales se están implementando distintos programas. Aquí en México se habla mucho, por ejemplo, del rescate del centro histórico, en donde lo que se busca es generar también espacios que sean apropiados para la inversión de capital. Y otro tema importante en cuanto a digamos a cantidad de trabajos que se han realizado en América Latina es los nuevos mercados inmobiliarios, es decir que no solo se producen los grandes proyectos que generan procesos de gentrificación en áreas centrales, sino también en zonas periféricas. Y eso también lo subrayo porque a partir de aquí se toma esta idea de que esos procesos no solamente se producen en las áreas centrales, sino también en la periferia, a partir del cual se puede reducir la segregación. Y el otro tema es la resistencia a la gentrificación, ¿no? Que a diferencia del mundo anglosajón, no es que no existan trabajos, sino digamos que no son los que predominan en cuanto a número, pero en América Latina sí. En América Latina sí existen muchos trabajos que hacen referencia a los movimientos vecinales, a todos esos movimientos, organizaciones vecinales que han intentado realizar distintas resistencias de diversa manera para frenar esos procesos de gentrificación. Respecto a la política de vivienda, aquí les decía que es muy breve en esto, que de alguna manera también son temas muy trabajados, pero básicamente es hacer referencia cómo en algunas medidas distintos mecanismos o reformas, como por ejemplo el artículo 27 o los cambios internos en los organismos nacionales de vivienda, por ejemplo en Infonavit y demás, desde los 90s, cómo eso empieza a cambiar una lógica de promoción pública de vivienda a una promoción privada de vivienda. Y eso, ¿qué es lo que va a dar como resultado tanto en las áreas centrales como en las periferias? Entonces con este pequeño drama es simplemente ver ese cambio, ¿no? Ese cambio que lo que va a dar como resultado, y más adelante lo voy a volver a mencionar, es que finalmente se está viendo en términos generales una revalorización, es decir que cada vez son más caros los precios de las viviendas en las áreas centrales, mientras que en la periferia, por lo menos de manera
oficial hasta los dos gobiernos panistas, la política era de expansión, ¿no? Entonces se estaba apoyando los créditos para adquisición de la vivienda en las periferias, ¿no? Hoy en día ya se hizo el plan de vivienda 2014-2018, ya es una visión totalmente contraria. Sin embargo, eso va a dejar como resultado que exista, digamos, todavía esa dinámica o esa expansión de la periferia a partir de la vivienda económica o lo que se le conoce como interés social, mientras que en las áreas centrales las inversiones son para sectores más elevados. Lo que no quisiera dejar como idea es, digamos, esto es que podría ser también una idea un tanto simple, el generalizar esta situación, ¿no? El decir, sí, claro, las áreas centrales son más caras y las periferias es más barato. Sin embargo, lo que quiero ver es la relación entre un proceso y el otro en esta dinámica de la Ciudad de México. Hace unos datos que les comentaba, ¿no? Los últimos 15 años, de los 59 municipios que forman la zona metropolitana, o sea, sin considerar, digamos, Tizayuca, del estado de Hidalgo, se autorizaron poco menos de 600,000 viviendas, ¿no? Y todo eso son viviendas de interés social. Mientras que en las áreas centrales, bueno, aquí en 7 colonias se está concentrando el 64% de las viviendas residencial plus, ¿no? Esas colonias, bueno, del Valle, Condesa, Cuauhtémoc, Polanco, entre otras. Ahora que tampoco pongo aquí, se puede hablar de gentrificación en la Ciudad de México, tampoco es una relación mecánica. Y creo que ese es parte de algunos problemas, creo yo, que existe sobre cuantificar este proceso. Porque en algunos trabajos lo que se ha hecho es, se puede analizar a partir de manzanas, AGEP, colonias o delegaciones, la población que ha llegado comparando los censos del 2000, 2010 o incluso el conteo, y se compara, digamos, las características de la población, de los que están llegando, que es población con mayores ingresos, que es población con mayores años en promedio de escolaridad, es decir, que tiene un capital económico y social mucho más elevado al que existe, y que si esto está predominando, entonces son espacios, colonias, AGEPs, o según la configuración que utilicen, que son espacios gentrificados. Creo que es más complicado que eso. Y tampoco decir que si en las periferias se está concentrando gran cantidad de la población y que esta población también, los censos, reflejan de que gran parte de esta población proviene de las áreas centrales, tampoco es una relación directa. Y ahí tendría que cuestionarlo hasta dónde estamos hablando de procesos de gentrificación o de procesos de movilidad residencial. Y bueno, aquí es donde quisiera hablar un poco al respecto. También, para justificar o para argumentar que la gentrificación está reduciendo la segregación, les comentaba hace un inicio que se basan diciendo que se puede evitar los desplazamientos, ¿no? Entonces, de hecho, el segundo artículo es gentrificación sin expulsión, ¿no? Yo creería que no es, que ya estaríamos hablando de otro proceso, y sí, porque lo veo, digamos, muy relacionado, hablar gentrificación con desplazamiento. O sea, para mí, digamos, de alguna manera es que se presentan los procesos de desplazamiento para que exista gentrificación. Y para ello... Perdón, ¿puedes sí. explicar un poco mejor qué entiendes por gentrificación sin desplazamiento? No entendí. Sí, no, yo decía que justamente lo que han comentado en algunos otros textos es de que los procesos de gentrificación, que se pueden caracterizar por inversión de capital, por llegada de población de mayores ingresos, pueden producirse en espacios incluso deshabitados y en espacios donde la tenencia de la propiedad es diferente. Digamos, por ejemplo, los asentamientos informales, que va a ser mucho más difícil que primero se produzcan esos proyectos y que luego existan desplazamientos de población. Sí, en las periferias, que son los ejemplos que dice en el artículo que les mandé, si en las periferias de América Latina, que en su mayor parte se caracterizan por asentamientos informales,
si ahí se implementa un proyecto, un fraccionamiento residencial para población de altos ingresos, va a existir inversión de capital y va a existir llegada de población de mayores ingresos a las zonas colindantes. Entonces eso lo que va a generar es mejoras, tanto en equipamiento, porque se va a producir detrás, digamos, comercio, servicios y demás. Además, la población, digamos, de esos fraccionamientos va a generar, no la población, digamos, la lógica de esos fraccionamientos va a generar empleo, y esto puede ser aprovechado por la población cercana. Entonces, todas estas características, y además como está evitando desplazamiento, a eso se le está llamando gentrificación positiva. Yo de entrada creo que no existe. Yo de hecho creo que justamente no existe eso. O sea, a eso le podemos poner otro nombre, pero creo que se está usando de manera indiscriminada este concepto, ¿no? Eso para mí es otra cosa, pero le digo, según esta lectura que les mandé, por eso yo quería intentar discutirlas, ¿no? Entonces, yo sí ligo directamente gentrificación con desplazamiento. Desplazamiento retomando algunos trabajos de Marcuse, que hoy en día también es muy retomado, justamente porque en algunos trabajos creo que se está perdiendo justamente esto, y me parece, a mí incluso me parece hasta preocupante, de que se hable de gentrificación positiva, porque lo que quisiera ver en programas públicos o en propuestas de desarrollo urbano en donde exista gentrificación positiva, en el sentido de que se está generando inversión de capital privado, que se está generando empleo, que se está mejorando la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Cuando en el fondo me parece que incluso la connotación crítica que tiene este concepto, por eso yo empezaba así, les decía que tiene una connotación política y una connotación de clase, que me parece que esas se tendrían que mantener, y por tanto haría la crítica justamente a que se esté desligando de este concepto a hablar de desplazamiento. Desplazamiento directo, bueno, es los desahucios, los desalojos, que son muy evidentes aquí en la Ciudad de México, y también las presiones que hacen las mobiliarias, en el sentido de que, o los dueños de las viviendas, en el sentido de que aumentan las rentas en un 30 o 40%, incluso hasta más, con la intención de que quien está alquilando la vivienda pues la desaloje, ¿no? Entonces se reinvierta o se cambie digamos el uso de esa vivienda, o no el uso del suelo necesariamente, pero si es una vivienda no sé, de 70, 80 metros cuadrados en la Juárez, que últimamente he estado por allá, pues ya se divide y ya es un departamento de 40 metros cuadrados, pero finalmente por el valor que tiene la colonia Juárez puede llegar una familia que si antes una sola familia con un departamento de 80 metros pagaba 8,000 pesos o 10,000 pesos, hoy en día lo dividen y ahí pueden pagar lo doble, ¿no? Es decir, dos familias, perdón, pueden pagar poco más de 10,000 pesos, y ya estás hablando de, no sé, 30,000 pesos, un espacio que hoy en día estás hablando de 10,000 pesos. Eso es hablar de la renta potencial del suelo, ¿no? Cadena de desplazamiento más que una característica es como un seguimiento que se le da, digamos, a cierta población que ha sido desplazada de las viviendas. Ese, digamos, o sea, les digo, más que una característica, es un elemento que habla Marcuse, que se ha producido en distintos trabajos que ha realizado Marcuse. El desplazamiento exclusionario es que si las características económicas regularmente van a ser modificadas, y una familia con la misma característica socioeconómica ya no podría vivir en esa misma colonia, ¿no? Es decir, que se están generando las transformaciones que se están realizando, lo que están haciendo es excluir a determinados a determinados estratos de población. No sé si me expliqué bien. Por ejemplo, nuevamente en la colonia Juárez, una familia digamos, típica, no sé, con 2 hijos universitarios, con ingresos de, no sé, 20,000 pesos mensuales, si el hijo, digamos, ya se independiza, tiene su familia y tiene los mismos ingresos, ingresos similares a esta familia, ellos ya no pueden adquirir
o rentar, alquilar una vivienda en esa misma colonia, porque finalmente ya los precios son mucho más elevados. Entonces estás excluyendo a sectores de la población de ciertas características o similares características, porque finalmente lo que tú estás buscando es revalorizar más ese espacio. Y la presión al desplazamiento es las transformaciones que se llegan a dar en el entorno o en el barrio y que van a orillar a las familias a irse de esa colonia. Entonces, ya después de esto, llegamos a estas dos posturas que les decía. Entonces, si la gentrificación reduce la segregación o si la gentrificación está aumentando la segregación. En esta primera idea es que las transformaciones, digamos, si se han querido comparar las de las ciudades de América Latina con del mundo anglosajón, se dice, bueno, es que el desarrollo histórico va a ser muy diferente, por tanto, los procesos de gentrificación que existen en unos y otros va a ser muy diferente. Por ejemplo, en las ciudades norteamericanas empiezan a crecer a partir de la salida de población de ingresos medios hacia las periferias. Eso da como resultado que en las áreas centrales se empieza a llegar población de bajos ingresos y se empieza a presentar un deterioro de las áreas centrales. Por eso es de que los procesos de gentrificación de alguna manera están localizados en las áreas centrales. Mientras que en las periferias, mientras que en las ciudades latinoamericanas, gran parte del crecimiento, de la expansión, se produce a partir de asentamientos informales y de población de escasos recursos. Entonces, las inversiones que se dan, es decir, esta renta potencial del suelo que buscan las empresas inmobiliarias, no solo se producen en las áreas centrales, sino también en las periferias, porque en las periferias también va a predominar espacios de población de bajos ingresos. Entonces, por eso esas grandes diferencias, y por eso es que en las ciudades latinoamericanas la gentrificación se produce en las periferias. Pero en las periferias lo que va a pasar es justamente lo que decía hace un momento, ¿no? Que según estos autores lo que dicen es que muchas veces estos procesos de gentrificación, esta inversión de capital, se produce en sitios deshabitados y en unas formas de tenencia de la propiedad de vivienda distintas al arrendamiento, ¿no? Por el problema o el tema de la informalidad, que va a complicar de alguna manera el desplazamiento, ¿no? Es decir, los autores lo mencionan tal cual así, dicen que el desplazamiento es más difícil que se dé. Entonces, si estos procesos de transformación urbana en las periferias, y si esas inversiones, esos fraccionamientos, digamos, de altos ingresos que esos autores denominan como gentrificación, evitan la consecuencia negativa de este proceso, que es el desplazamiento, entonces van a existir puras consecuencias positivas, ¿no? Que es la inversión económica, generación de empleo, mejoramiento de infraestructura y equipamiento urbano, ¿no? Por tanto, podríamos hablar de una gentrificación positiva. Que esto además, como va a existir población de altos ingresos con población de ingresos bajos, va a existir una mezcla social y una inclusión social. Me parece, sí, claro que es una postura más digamos, una política pública. Entonces, por tanto, esto va a beneficiar incluso a la población de bajos ingresos, ¿no? Porque este derrame económico, porque va a haber esta generación de empleo y esto que les decía, ¿no? Va a ser una inclusión social. Bueno, y la otra es la de que la gentrificación está generando estos procesos de segregación o están exacerbando estos procesos, ¿no? en las periferias urbanas. El desplazamiento y el desalojo de las familias de bajos ingresos es una faceta clave inherente al proceso de gentrificación. Es algo que yo les comentaba. El punto, y aquí también es algo que caigo, o una situación que me ha detenido incluso a reflexionar más, y por eso es que aprovecho esta situación, es que nuevamente, que no porque esté creciendo las periferias con estas viviendas, digamos, si hablamos del mercado formal, con esas viviendas económicas, no es que, o gran parte sí, se está moviendo de las áreas centrales a la periferia, pero el movimiento que hay o que incita a que se muevan no necesariamente va a obedecer a procesos de gentrificación, es decir, no fueron desplazados o no hubo
transformaciones en sus viviendas como para que se fueran a las periferias, ¿no? Ahí tendríamos que analizar, digamos, la situación que está pasando. Giglia también en su trabajo con Duo, también cuando hablan sobre ciudad insular, refiriéndose a los fraccionamientos en las periferias, también habla sobre esos fraccionamientos que están produciendo en las áreas centrales, ¿no? Es decir, que lejos que se genera una inclusión social tanto en las periferias como en las áreas centrales, existe una fragmentación. Aunque ahí el texto parece que dice cómo los agoreros de los procesos de gentrificación no consideran que pueda existir justamente una inclusión social en ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí a mayor escala los procesos de revalorización de las áreas centrales están expulsando población que se relocalizan en las periferias. Esto es lo que les decía, ¿no? El punto, bueno, sí está llegando población de las áreas centrales, pero ¿por qué está llegando, no? Estoy diciendo en este proyecto, bueno, ese es un proyecto de CONACYT, tengo otro de la UNAM, bueno, que apoya a Papi. Estamos haciendo trabajo de campo en Zumpango, Huehuetoca y Tláhuac. En Zumpango, por ejemplo, en una de las preguntas que les hacíamos, que si les gustaría vivir en otro lugar, en una delegación o en un municipio, contestan sí, claro, en la delegación Cuauhtémoc. Aparte de que me queda cerca del trabajo, ahí viví unos buenos años, en la colonia Roma Norte. La renta era muy cara, no era casado, era soltero, ahí podía rentar a gustísimo. Pero ya vienen los hijos, la esposa, y bueno, ya no es tan viable. Pero claro, entonces ahí lo que yo digo, bueno, sí, son condiciones sociodemográficas diferentes que no necesariamente van a decir, bueno, es que es población afectada por los procesos de gentrificación que se están localizando en la periferia. Por eso que yo también ahí lo pongo entre signos de interrogación, ¿no? Si estamos hablando de gentrificación o si estamos hablando de movilidad residencial. Y bueno, esos son algunos datos de los que les mencionaba, ¿no? Que regularmente he visto algunos trabajos que han intentado cuantificar este proceso y que me parece que queda muy limitado. En ese sentido, por ejemplo, bueno, sí se puede decir que gran parte de la población, o que mucha población que está llegando al Estado de México proviene del Distrito Federal. El 80% de la gente que sale del DF se localiza en los municipios del Estado de México. Pero aquí nuevamente volvemos a este tema, ¿no? Que si hay realmente una correlación en estos dos procesos, o finalmente son procesos que tienen una explicación más, me parece, que distinta, o sea, a otra escala. Y a lo que me refiero es que cuando se han intentado cuantificar o relacionar estos dos procesos, se ha hecho a una escala mayor, una escala de la Ciudad de México, incluso de la zona metropolitana. Me parece que incluso los procesos de gentrificación, la explicación que se tiene, muchas veces es desde lo local, no es a grandes escalas. Entonces, más que conclusiones, tengo reflexiones, ¿no? unas como preguntas para reflexión. No sé si ya pasé de tiempo. Pero es, ¿de qué hablamos cuando usamos este concepto, ¿no? Estamos hablando de únicamente llegada de población de mayores ingresos, también hay trabajos a eso al respecto, y eso va a ser importante porque a partir de la perspectiva teórica que tenga uno de cómo considerar o cómo definir gentrificación, se desprende o se desarrolla la metodología. Y entonces, si se cree que el actor principal es el gentrificador, entendiéndolo como una condición económica de la persona, entonces se analizan la llegada de la población a las características sociodemográficas y a partir de ahí se puede decir que un barrio es gentrificado o no. Como les decía en la diapositiva inicial, creo que es mucho más complejo y no solo es hablar de características de ingreso de la población, por ejemplo. Pero eso creo que el no delimitar o el no definir concretamente qué se entiende por gentrificación puede llegar a eso e incluso creo puede llegar al otro, ¿no? Es si existe gentrificación positiva, es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de que hay procesos de intervención, hay llegada de mayor población, de mayores ingresos, hay generación de empleo, no hay desplazamiento de población y bueno, ya eso se le llama gentrificación. Entonces también ahora prácticamente a todo proceso urbano, sea en áreas centrales o sea en periferias, se le está llamando gentrificación, ¿no? Entonces por eso es que
que ahí también pongo digamos, la alerta, ¿no? En el sentido de este uso indiscriminado que creo que se está realizando, ¿no? Entonces es como relacionar gentrificación y segregación, o es hablar de esta relación, o entender o analizarlo a partir de movilidad residencial. Y bueno, ¿cuál es el papel de la política pública? Y puse la política pública para concretizar algo, o sea, de manera más particular, porque pensaba más en cuál es el papel del Estado, ¿no? En esos procesos de transformación urbana, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dejar hasta aquí para comentar o para hacer la discusión, ¿no? Gracias. Jaime Vera va a comentar la presentación de los textos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por permitirme participar aquí y estar ahora sí que aplicando los conocimientos que tuvimos en la maestría. Y pues quisiera aprovechar este momento de comentar la presentación de Luis Alberto para básicamente señalar 3 aspectos que me parecen los más relevantes entre todos los que había en la lectura comparada, o sea, los que me parecen que son más relevantes y que a su vez generan temas para abrir un debate en torno a la gentrificación, tanto como proceso urbano, o sea, de transformaciones de la ciudad, pero también la gentrificación como los desafíos que se nos presenta al interior de la ciencia social, o sea, la gentrificación ya como concepto. Y la primera pues sería las divergencias que hay en la adaptación de un concepto, que es algo en lo cual coinciden ambas lecturas. Pese a sus enormes diferencias en cuanto a metodología y sobre todo a la valoración sobre la gentrificación, ambos textos enfatizan que el concepto al momento en que emerge responde al contexto particular de ciudades estadounidenses o ciudades británicas. Y eso es lo que de algún modo comentó ahorita Luis sobre el supuesto modelo que fue de desinversión y luego expulsión, inversión de capital, que llega gente de nuevos ingresos. Entonces eso refería a un contexto particular, y la aplicación de este concepto a la realidad de España o de la realidad de América Latina tiene que pasar por una adaptación que incorpore las condiciones urbanas, políticas, sociales y económicas de estas regiones. Y ciertamente este llamado contra la adopción acrítica de conceptos no es nuevo en las ciencias sociales, y mucho menos en que es un tema con una profunda carga política, que también es algo que ha subrayado Luis y también voy a comentar un poco más adelante. Sin embargo, creo que los textos nos están presentando 2 respuestas diferentes a cómo adaptar un concepto. Y por una parte, el texto de Sabatini y sus colegas buscan encontrar lo que llaman lo esencial de la gentrificación, y lo centran en, por un lado, la invasión, la llegada de nueva población de mayores ingresos, y la elevación de precios del suelo, ¿no? Que tiene que ver con una inversión de capital que también ya comentó aquí Luis. Y desde ahí, digamos que un poco la tirada es clasificar los procesos urbanos que hay en las ciudades latinoamericanas como gentrificación o no, dependiendo de que se cumplan esos 2 procesos, ¿no? Y deja de lado, por ejemplo, el desplazamiento o la expulsión, que es una característica que subraya Luis que es fundamental de la gentrificación. Y en cambio, las investigaciones que recopila el texto de Luis y otros que salen de la red de Contested Cities, que también mencionaron aquí al principio, toman un camino opuesto. Me parece que aquí la gentrificación como un proceso urbano se manifiesta en campos muy diversos que trascienden lo meramente residencial. O sea, está la cuestión del espacio público, está la cuestión del turismo, la gentrificación comercial, la gentrificación simbólica. Entonces empiezan a expandir ese concepto, y también los efectos son heterogéneos, que como ya dijimos, no solo la expulsión directa, el desahucio de residentes, sino el desplazamiento no solo de residentes, sino también de otro tipo de usuarios del espacio. Puede ser
vendedores ambulantes, población en situación de calle, redefinir lo que debe ser la vocación de un espacio. Entonces todos esos elementos están incorporándose en lo que se llama gentrificación. Por ejemplo, los 4 aspectos que mencionaste: la reinversión de capital, la presencia de cambios en el paisaje, la entrada de grupos sociales de mayores ingresos y el desplazamiento. Todas esas son características, y de un modo lo que me parece que hay en este conjunto de discusiones de España y de América Latina es que la gentrificación como concepto debería ser tan amplio como las expresiones locales que tiene ese proceso urbano. Y pues bueno, aquí llega uno de los dilemas analíticos que también ya mencionó Luis. Quizás se está tendiendo a un uso indiscriminado del concepto de gentrificación. Porque si de un lado, o sea, digamos del lado de la propuesta de Sabatini es, si restringimos lo esencial a solamente invasión y elevación de precios, corremos el riesgo de ignorar un conjunto de fenómenos que ciertamente serían gentrificación, pero el otro extremo es llegar a generar un concepto tan amplio que no diga nada, o que al menos no nos permita decir nada nuevo. Y se perdería algo que es fundamental, que es su carga política. O sea, que llegamos al grado de poder decir que gentrificación positiva. Ahora, lo que me parece uno de los riesgos que está existiendo de este uso indiscriminado es que la gentrificación aparece como un eslabón que vincula, digamos, este gran concepto abstracto de ciudad neoliberal, que es como un concepto marco que orienta las reestructuraciones sociales y espaciales contemporáneas, y los cambios concretos en el espacio. Y esto puede ser una renovación en el marco de un programa de rescate, megaproyectos de transporte, instalaciones culturales, actividades económicas destinadas para los turistas, transformaciones de las actividades predominantes de un barrio, cierto tipo de producción de vivienda, transformaciones especiales por los megaeventos como Olimpiadas o Mundial, y un largo etcétera. Entonces, los cambios concretos que se están observando y ese concepto marco de ciudad neoliberal están unidas por esto que es la gentrificación. Ahora, genera un problema en términos analíticos que sea tan amplio ese concepto, porque de algún modo llega a perderse si la gentrificación sería un proceso, o sería un resultado, o sería un mecanismo para algo más. Entonces, yo ya no sé, a mí me genera después un problema, un programa de rescate como fue Distrito Merced, o el programa de rescate del centro histórico. ¿Eso es gentrificar el centro histórico, o es un mecanismo gentrificador? Un programa de rescate es un mecanismo para gentrificar, o termina siendo un resultado al final de una determinada cantidad de años. Y la otra es, de algún modo ya lo señalaba Luis, o sea, no toda intervención urbana debería llamarse gentrificación, pero cuáles son las características que permiten diferenciar uno de otro es lo que se está desdibujando entre un concepto muy amplio y un concepto sumamente restringido. Entonces, digamos, ahí el primer ámbito de discusión es cómo podremos diferenciar lo que vuelve una intervención urbana, una gentrificación, o sea, no sé si un proceso gentrificador o gentrificación en sí mismo. El otro tema tiene que ver con la resistencia a la gentrificación, y creo que es una cuestión, es un aspecto sustantivo en la discusión que el texto de Luis recoge, y su presencia en gran cantidad de ciudades puede expresarse también de distintas maneras. O sea, puede ser como estrategias de contestación por asociaciones de vecinos que reivindican vivienda pública, o que defienden contra el desplazamiento o expulsión a otros habitantes de la ciudad, a otros habitantes de los barrios que están en proceso de gentrificación, o como movimientos que reivindican el derecho a la ciudad, o como oposición a políticas excluyentes y exclusivas relacionadas con el turismo urbano. O sea, de algún modo, esos son como describían algunas de las investigaciones que recopilaron en este estado
la discusión. Y digamos que si va a la par que si la gentrificación está siendo considerada cada vez como una manera más diversa, pues las resistencias también son igualmente diversas. O sea, ante la apropiación física del espacio hay oposición a proyectos y reconstrucción de los bienes públicos. Frente a los discursos que pintan la gentrificación como recuperación, como mezcla social, como reducción de la segregación, como un programa de rescate, hay una resistencia es la reconfiguración del campo semántico y emergencia de nuevos imaginarios urbanos. Y por otra parte también es algo que tenemos que celebrar, que las resistencias también propician el vínculo entre investigadores sociales y movimientos. Y esto puede ser mediante investigación participativa o intervención social, que son algunos de las investigaciones recuperadas en este texto de Luis y Janoschka y Sequera. Pues algunos son resultado de ese tipo de investigaciones y de vínculos entre investigadores y movimientos. Pero bueno, si aquí parece que se vuelve a presentar el dilema anterior, si toda oposición o resistencia a la es resistencia a la gentrificación, o sea, todo movimiento vecinal es una resistencia a la gentrificación, que más bien lo que ven a hacer es ¿qué caracteriza esas resistencias a la gentrificación? ¿Tiene que ver con sus reivindicaciones? ¿O con sus participantes? ¿O con el tipo de repertorio que utilizan? ¿Su discurso? O sea, son elementos que conviene analizar sobre estas cosas que llamamos la resistencia a la gentrificación. De manera que no caigamos en un riesgo de ver en el mundo lo que queremos ver, ¿no? Todos queremos ver la revolución, pero pues, quizá no es lo que estamos viendo. Entonces, ¿no? ¿No todos? Hay muchos que pusieron. Por eso ganan los mismos. Reaccionarios. Entonces, o sea, sí es importante esta forma de nombrar el mundo porque influye en cómo nos relacionamos con él. Y para el caso que nos ocupa, una movilización que tiene, o sea, expresamente se presenta como una oposición a la gentrificación y lo tiene eso en su discurso de lucha, es cualitativamente distinto a una movilización de vecinos que se enfrenta a algo que el investigador puede decir que es claramente una intervención urbana gentrificadora, pero quizá a los vecinos lo que les molesta es las obras que van a ver y el ruido, ¿no? Y se genera un movimiento a partir de eso, pero no necesariamente es resistencia a la gentrificación. Entonces ahí también voy a hacer un debate en qué caracteriza las resistencias a la gentrificación. Y bueno, vaya, eso también implica síntesis, estrategias de investigación y de investigación-acción. Pero también otra pregunta que aviento ahí es ¿qué otras consecuencias tendría para efectos de la investigación distinguir una resistencia a la gentrificación? Debe de cumplir estas características y si no las cumple es otra cosa, ¿no? Y por último es nada más señalar que la carga política que tiene el tema de gentrificación y los retos que ella implica. O sea, creo que la gentrificación es uno de los temas urbanos que actualmente ha servido como un punto de encuentro para investigadores y movimientos sociales, y eso también es algo que ya resaltó Luis. Y la red de Contested Cities me parece que es bastante admirable. O sea, aquí en México está Luis coordinando otras 16 personas de la UNAM y de la UACM, o sea, que empezar a meter al Colmex, ¿no? Pero está en Madrid, está Leeds, está Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Quito. Es una red muy amplia y que vincula distintos actores y que también ha procurado hacer, o sea, esta vinculación no es solo el investigador está estudiando un movimiento, sino que está buscando aportar, ¿no? Y ahí tienen materiales didácticos que me parecen muy interesantes, algo que está destinado a estudiantes de educación secundaria. Son unos como cuadernillos que intentan explicar la gentrificación y estaban tan interesantes. Y por otra parte creo que
comparando ambos textos resulta más que evidente hasta qué grado pueden diferir visiones sobre la gentrificación cuando la carga política forma parte del punto de partida, como es el ejemplo de Luis y las investigaciones que él recopila, y cuando no forma parte del punto de partida, que serían los ejemplos de Sabatini, ¿no? Es una investigación en que la carga política del desplazamiento está ausente. Y bueno, que yo digo que se es de celebrar una ciencia comprometida políticamente, pero no pueden olvidarse los retos que ello implica, y quisiera que Luis nos compartiera un poco su experiencia al respecto. ¿A qué tipo de cosas te enfrentas en el campo de la ciencia, cuando estás haciendo una investigación que claramente tiene una carga política, y también al momento de encuentro con movimientos sociales? ¿A qué reto estás enfrentado con eso? Gracias. ¿Quieres contestar ahora o abrimos la discusión en la vida? Eso sirve para un artículo. No, rápidamente nada más, porque quiero que los demás comenten. Y empezaría con lo último, ¿no? ¿Qué tipo de cosas me he enfrentado, digamos, con esta visión, tal vez, en el punto de vista, digamos, de la academia, críticas, porque gran parte del trabajo que yo hago es cualitativo. Y por ahí va siempre, de que, claro que utilizo datos y demás, pero baso más en entrevistas y por eso les decía que tal vez tiene que ver mucho, creo que los procesos de gentrificación se explican mucho a partir de las condiciones locales. Claro que tiene que ver con una relación a mayor escala, pero finalmente no va a ser lo mismo, e incluso también por eso yo no coincidiría a hablar de la gentrificación latinoamericana, que también se ha dicho, porque creo que cada transformación o cada proceso urbano en la Ciudad de México incluso va a ser distinta, ¿no? Va a ser distinta lo que puede ser considerado gentrificación en la colonia Juárez que en la colonia Doctores, ¿no? O que en Coyoacán o que en San Ángel. Entonces, yo por eso es que les decía que tiene que ver mucho de la perspectiva teórica, a partir del cual se crea una propuesta metodológica, y a partir de ahí, digamos, grandes de las críticas que me he enfrentado es justamente a eso, a que, digamos, que no tengo una metodología cuantitativa que pueda argumentar o que pueda soportar esas transformaciones. Y nada, y respecto a movimientos, nada, o sea, más que a problemáticas, me ha servido para estar cerca de distintos movimientos, ¿no? De resistencia. Entonces, en ese sentido, afortunadamente me han buscado y yo he intentado estar con ellos en la medida de lo que puedo también, y conocer sus demandas, su forma de lucha, de organizarse ante distintas problemáticas. E incluso parte de eso, o de esas experiencias, cuando incluso a mí me preguntan que cuáles son las alternativas, o desde las políticas públicas, si existen propuestas diferentes, yo creo que hoy en día la única propuesta diferente o alternativa es los movimientos de resistencia, porque creo que no se ha generado una propuesta o una política pública que aminore o que vaya en contra de esos procesos de transformación, ¿no? Yo quiero dejarlo ahí para escucharlos, ¿no? Bueno, me parece muy interesante todo lo que tocas y toda esta discusión, ¿no? Me parece que sí, que tenemos que hacer un poco de historia, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos lo de la Ciudad de México, ¿no? Porque una cosa es la expulsión que ha habido de habitantes cuando fue lo de la herradura de Tuburios, ¿no? Que se expulsó a una cantidad enorme de gente. Y otra cosa es un proceso lento de ocupación del espacio por grupos de mayores recursos y que va saliendo la gente, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil hablar de procesos muy diferentes en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Y hablo de eso porque fíjate que estoy haciendo ahora un estudio comparativo de la Ciudad de México y Washington, y uno de los temas ha sido lo de la gentrificación,
porque en el caso de Washington D.C. ha sido impresionante la manera como los empleados públicos de altos ingresos contratados por el gobierno federal han ocupado y desplazado a los negros, a los grupos negros o African American, ¿no?, que habitaban zonas degradadas y donde rentaban la vivienda. Ahí es muy claro porque ha sido un proceso muy rápido, de pocos años, donde se ha aumentado impresionantemente el valor del suelo. Y entonces estos procesos han sido fácilmente, digamos, bueno, con todo una tradición de investigación importante, que permite ver de forma puntual, no de manera general, sino de forma puntual, qué es lo que está pasando en un territorio mucho más pequeño y con mucho menos gente que el de la Ciudad de México, que es enorme y que tiene tanta gente. Y estoy diciendo algo que parece un poco simple, pero no es tan simple, porque estudiar una enorme ciudad como la Ciudad de México, donde hay tantos grupos, tantos espacios, no es fácil. ¿Cómo los estudia? Tú hablaste un poco de cuál es la unidad de análisis, ¿no? Lo vas a estudiar a partir de los datos de las delegaciones, de los datos de las AGEPs, de los datos que te aparecen en los censos o en las encuestas, ¿no? Muchas de esas unidades de análisis son demasiado grandes para ver estos procesos, que a veces son procesos bastante puntuales. Y a veces las entrevistas son demasiado pocas para poder decir qué es lo que está pasando a nivel general. Es decir, que hay, desde el punto de vista, metodológico, un problema muy difícil para estudiar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tú decías que en Estados Unidos la periferia es de las clases medias y el centro el centro es de las clases populares. Fíjate que en los últimos años eso ha estado cambiando muchísimo, ya no es así las tendencias, pero si tú estudias los mapas, que yo acabo de hacer los mapas comparativos de la Ciudad de México y de Washington, sí te da al revés completamente. Los pobres en el centro, la clase media en la periferia, pero eso ha estado cambiando. Y entonces, ¿cómo lo puedes demostrar que eso está cambiando a través de una serie de procesos? Entonces, eso me parece que es, desde el punto de vista metodológico, ¿cómo puedes estudiar eso? A mí me gustaría que nos comentaras un poquito cómo ves esto, de ver las áreas más grandes, las áreas más chicas, y a partir de eso ver qué tendencias se está produciendo. Bueno, por último, a mí no me parece tan mal lo de, ¿cómo se llama? Lo que dice no me parece tan mal lo que dice, aunque no estoy de acuerdo, lo reducido que hace, ¿no? Porque yo creo que sí habría que ver lo esencial de ese proceso que se llama gentrificación. ¿Cuál es lo esencial de eso? No hace falta que el modelo de aquí sea exactamente igual que el de Inglaterra de Pool Class o que lo que podemos ver en las ciudades norteamericanas. No hace falta que sea exactamente igual, pero que sí algunas cosas sean básicas para que podamos usar ese concepto, porque si no, yo creo que el concepto se desdibuja muchísimo y como tú bien dices, a mí no me parece que puedas hablar de gentrificación porque están haciendo un cómputo habitacional en la periferia de la Ciudad de México y crea una zona mejor en una zona que era de puros pobres. Para mí eso no es gentrificación, creo que para ti tampoco, sí, sí, ¿no? No me parece. Pero ¿por qué dices que no? Porque partes un poco del concepto básico y cuáles son los elementos básicos que tenemos que tomar en la definición de gentrificación, aunque nuestro modelo sea diferente, no tenga que seguir todos los pasos y todas las características. Sí. Porque si no estamos importando y queriendo aplicar a la fuerza algunos conceptos igual que se usan en los países desarrollados. Sí. Claro. Sí, yo quería hacer dos comentarios al respecto. Uno, creo que son demasiados temas los que has
mencionado hoy, desde, digamos, los procesos de reinversión de capital hasta las resistencias ciudadanas, ¿no? de la población. Entonces me parece que, si bien es cierto lo que dice Marta, no se puede simplificar, creo que también como que habría que separar ciertos procesos que se dan o no sin gentrificación. No todo, digamos, no todo, como tú dices, la gentrificación no se puede dar sin desplazamiento, sin embargo, todo desplazamiento no significa gentrificación. Entonces creo que ahí hay que tener cuidado con eso. Una cosa que me preocupa un poco, o que yo te invitaría más, Vale, es en la reflexión que tú haces, tú dices, bueno, el concepto de gentrificación no se puede aplicar a esto, no se puede aplicar a esto. Entonces, ¿qué se puede aplicar? ¿No? O sea, como qué concepto o a través de qué fenómenos debería y se pueden asociar o no asociar directamente. Creo que valdría la pena que pensaras en un concepto, porque no creo que se tengamos que adaptar el concepto de gentrificación. A lo mejor lo que sucede es otra cosa en muchos de los procesos y no es gentrificación, entonces no tenemos por qué adaptarlo. Y más vale argumentar que eso no es lo que pasa en América Latina y que pasan otros fenómenos unidos a la ciudad neoliberal, a lo que tú decías, a las políticas públicas, pero no necesarias. Y allí me gustaría como tocar el concepto de lo que hablabas, que no me quedó claro, sobre gentrificación en la periferia. Porque la entrada de capital en la periferia no necesariamente significa desplazamiento. Son nuevos territorios que se suman al área urbana con otros estratos socioeconómicos y que no necesariamente están desplazando a la población que vive alrededor. Sí encarecen el suelo, sí lo hacen menos accesible a la población pobre, pero no necesariamente están desplazando a esa población. Entonces yo creo que allí hay que tener cuidado con eso de... Sí. Yo entendí que es que justo es lo que yo digo. Sí. Pero entonces, una cosa que me parece importante y que no dijiste es que mencionas, bueno, di los nombres de quienes están diciendo, oye, a estos autores están mencionando esto, porque si no, yo me quedé sin saber cuál era tu posición al respecto. Y entonces si hay una crítica, pero esa crítica tiene que incorporar los nombres de los trabajos de la gente que están en esa posición y tomar posición frente a ellos, ¿no? Eso me parece que faltó en la presentación. Eso lo explicó muy bien Jaime. Bueno, entonces, bueno, esa es una cosas que yo quería, porque me parece que una cosa que es importante en esto de la argumentación de la periferia es esto de que hay dos procesos, digamos, uno que es la ocupación de nuevos territorios, y otro es los procesos de densificación de territorios que ya existían, de estratos populares, y que se muestra muy contrariamente a lo que dice Hernando de Soto. La mayoría de la gente no se mueve, porque construyó su vivienda allí, porque es la historia de su vida, porque es la territorialización de su historia, de la de sus hijos, porque es la evolución urbana, porque es todo el proceso de trabajo que ha significado para esa gente. Entonces yo creo que allí hay como dos fenómenos muy distintos, el que el capital invierta en la periferia urbana y haga conjuntos cerrados no significan desplazamientos. Entonces yo creo que allí no está necesariamente articulado, y menos que haya, yo siempre le tengo como mucha distancia el concepto de gentrificación para América Latina, porque me da la impresión de que pasan otras cosas. Yo veo, por ejemplo, el caso, lo que decía Marta, el caso de una cosa es cuando se saca la población para la expulsión de los suburbios, otra cosa es el proceso de redensificación y todo que hubo después del sismo del 85, y otra cosa es el cambio de población en la Condesa, que tiene que ver también con que la gente no era que fuera más pobre, sino que se dañó mucho la zona y por eso se movieron. Pero era un estrato socioeconómico que parecido. Sí, sí, parecido. Entonces no necesariamente hubo reemplazo de población, pero no reemplazo de estrato socioeconómico, ¿no? Entonces como que no necesariamente hay una bueno, digamos. No, lo que pasa es que Nitsa. Entonces, bueno, y esto de lo que te decía Marta, de la parte como de cómo medirlo con AGEF, o sea, es posible que muchas
veces cambia el estrato socioeconómico, pero puede ser que la población evolucionó en mejora. Cuando tú ves esto, evolucionó en condiciones de vivienda porque se consolidaron las zonas, pero no necesariamente los hijos accedieron a mejores niveles educativos y no necesariamente está implicando que la población cambió. Puede ser la misma que alcanzó mejores niveles de desarrollo. Entonces, como que todo eso son debilidades metodológicas que no son adecuadas. Sí. Antes de dejarte la palabra, hay Vicente y Nitzan que quieren... Sí, no, yo iba a decir que sí, o contesto para que no se vayan también las preguntas muy rápido. Ok, ¿no? muy bien. Bueno, sí, hay que diferenciar procesos históricos, como decías, y Marta, y digamos, ligándole un poco lo que comentaste sobre incluso lo que pasó después del 85, ¿no? Que se desinficó las áreas centrales, pero incluso yo luego retomo ese trabajo que hicieron, creo que fue usted con René. No, que sí hay, que el cambió de casa, pero no de barrio. Incluso ese yo lo cito justamente como una de las pocas... De la habitación popular. Sí, Popular. una de las pocas intervenciones públicas que justamente lo que... Ajá, eso, que justa, pero vaya, de aquí lo que defendemos, digamos, bueno, hablo por mí, te iba a decir, de la red, es que justamente parece que esos procesos se están acelerando bajo estas reformas neoliberales que están implementando en América Latina, lo cual no quiere decir que sea un proceso que surge en los 80s, en los 90s, no, eso es incluso histórico, hay quienes citan los trabajos de Engels y lo que pasó en París y demás, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto que en el 64 surge, en América Latina, o lo que se está discutiendo actualmente es que se están acelerando estos procesos como una forma que es justamente lo que están buscando las transformaciones urbanas que se están dando en las ciudades, ¿no? Es generar espacios que excluyen a población de bajos ingresos y que están atrayendo inversión de capital y que están trayendo a turismo y demás, ¿no? Que eso me parece que es como una... Smith lo habla como esa idea del revanchismo urbano, ¿no? De que hoy en día, digamos, las clases medias están nuevamente intentando regresar a las áreas centrales, y por eso ponía el ejemplo de la situación que pasó, o sea, diferente en el contexto de las ciudades anglosajonas con latinoamericanas. Y yo, claro, partía del texto de Sabatini, pero en el sentido de una generalización. Generalización en el sentido de que únicamente lo que estaba pasando es que la expansión de las ciudades anglosajonas se debe a la salida de la población de ingresos medios y altos, que si uno ve incluso los mapas hoy en la actualidad se puede ver una mezcla, pero digamos ese fue un patrón en general, ¿no? Que salieron la población de altos ingresos, llegó población de bajos ingresos y se deterioró las áreas centrales. Cuando el capital nuevamente está intentando regresar o invertir en las áreas centrales, por eso es que ahí se produce gentrificación, mientras que en América Latina la expansión se debe a que crece a partir de asentamientos informales, es decir, población de escasos recursos, y por tanto la gentrificación también se produce en las periferias. Y entonces ahí lo que yo comentaba, que creo que no quedó claro, es que lo que dice Sabatini y otros colegas suyos de la Católica es que en la periferia, por esa situación diferente, como los espacios deteriorados están en la periferia, ahí se está produciendo inversión de capital y está llegando población de mayores ingresos. Entonces eso para él es gentrificación, y además se está produciendo en espacios deshabitados, o sea, no genera desplazamiento. Entonces por eso ponía esa diapositiva basándome en su lectura, porque lo que decía él, entonces si se hacen esos proyectos y se evita desplazamiento, va a existir únicamente puras características positivas del proceso. Va a haber inversión, generación de empleo, llegada de población de mayores ingresos, inclusión y demás. Entonces es gentrificación positiva. Por eso es que yo no creo en la gentrificación positiva. Ni eso, y bueno, incluso también se habla de inclusión social y de esta idea de mezcla social, ¿no? Y bueno, el tema de la metodología. Por eso les decía, cuando preguntó Jaime, que me había enfrentado justamente es el tema de lo metodológico, ¿no? Creo que ese es, y no solo yo, me refiero a que ese es
las grandes críticas que se hacen a los trabajos, a los estudios de caso sobre gentrificación tienen que ver con lo metodológico. Slater, en algún texto, justamente criticando el desalojo de las perspectivas críticas, lo que decía es que más allá, es decir, más allá no es que se deba cuantificar el desplazamiento, sino basta, o sea, con que estás desplazando a un residente o a una familia de un predio, cuyo intención es transformarlo para que llegue población de mayores ingresos. Ahí lo que estás viendo es la connotación de clase finalmente, que es algo que les iba a poner, no venía preparado, pero es la definición de Ruth Glass, ¿no? Que es la definición clásica, que por eso decía Marta que habría que tomar elementos esenciales del concepto y mantenerlos. Y yo creo que los elementos esenciales justamente son esos que están así, es decir, hablar de una cuestión de clase, de que se está preparando, o la transformación de lo que están buscando es la llegada de población de mayores ingresos a quienes están originalmente. Va a existir un proceso, va a existir desplazamiento, y con eso se está cambiando el carácter social del barrio. Por eso le decía que eso no es únicamente una cuestión demográfica de saber si llegó a la Condesa población que incluso van a tener los mismos ingresos. Entonces ahí no estás viendo, digamos, una modificación del carácter social, ¿no? Ahí finalmente estás viendo otro tipo de proceso que se le puede nombrar de otra forma. Y con eso paso un poco a esto para ya ir cerrando, a lo último que comentabas, Clara, que lo que decías justamente de la periferia, ¿no? La periferia, entonces, yo les repito, yo también no concuerdo con eso, no creo que sea gentrificación lo que está pasando en la periferia, en esos casos de manera general. Incluso cuando me habían preguntado, que yo les decía que estaba analizando también la política de vivienda en la incidencia o en la periferia, en la expansión de las periferias de la Ciudad de México, y a mí me preguntaban, bueno, es que pusiste 4 condiciones al principio, ¿no? Inversión de capital. Si uno piensa en vivienda de interés social, me decían, es que hay inversión de capital. Hay desplazamiento de población porque muchas veces los terrenos son ejidales, y lo que se hace es presionarlos para que vendan sus terrenos, y ahí se instalan esas viviendas. Entonces hay desplazamiento, hay una cuestión que se está modificando totalmente esa zona. ¿Eso es gentrificación? Yo decía, claro que no, eso no es gentrificación. O sea, ahí llámenle acumulación por exposición, póngale otro concepto, pero eso no es gentrificación. Sí, allí puede haber un proceso de exposición, pero no necesariamente desplazar a los ejidatarios, porque ellos viven en un poblado o en parte del ejido, pero el territorio no está ocupado, el que les compran a ellos. Sí, pero no son desplazados. Ajá, e incluso, o sea, el carácter social o lo que resulta de esa transformación no se ajusta, digamos. Por eso yo hablo mucho de esta cuestión de clase, ¿no? En el sentido de que sea una lucha de clase, en el sentido de que se está llegando población muy diferente a la que existía. Me parece que ahí no, porque finalmente ahí estás densificando un espacio donde no tiene que ver nada con una gentrificación clásica, ¿no? Pero hasta eso luego pueden llegar a pensar que como está cumpliendo ciertas características puede ser gentrificación. No creo que sea así. Creo que hay elementos esenciales que se tienen que mantener para definir este proceso, ¿no? Pero, perdón, nada más, si me permites una cosita más que quería decir. Esto de la gentrificación en las áreas centrales, ¿qué es lo que busca? Busca embellecer la ciudad a costa de la cuestión social. Porque, por ejemplo, si uno escucha hablar de lo que pasó en Chicago, no, Chicago ahora está mucho mejor, se ha mejorado muchísimo todo el centro de Chicago. ¿A costa de qué? De haber desplazado a la gente. ¿A dónde fue toda esa gente que vivía ahí? Y se fue a lugares donde vive muchísimo peor. Pero la política es hacer que la ciudad se vea mejor. Sí, yo creo que es eso. Entonces, es eso, es la esencia. Entonces, desde el punto de vista social es tremendo, ¿no? Es a favor de las clases más pudientes y en contra de la gente que ha estado viviendo ahí, mandándolas quién sabe a dónde, ¿no? Es eso justamente, cambiar el carácter social. Y coincido también contigo cuando me decías que incluso tiene que ver con una cuestión de escala. Cuando yo también he hecho trabajos, no es hablar incluso de la Colonia Juárez, no es que toda la Colonia Juárez está gentrificando, es también, sí, son zonas muy localizadas, ¿no?
Pero por eso decía que ahí llega luego las críticas, ¿no? En ese sentido, porque entonces uno no puede utilizar, digamos, los censos necesariamente, pues porque cómo vas a analizar esa parte. Por eso es que esa parte, creo que esa cuestión social cambia y es percibida de otro tipo, ¿no? Cualitativo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también lo que se ha dejado mucho de lado, y tampoco se puede ver con estadísticas, es finalmente, como decía Duque, con la sombra de la gentrificación, que finalmente es lo que no se ve. Uno siempre llega o intenta llegar a los espacios transformados que pensamos que están siendo gentrificados por lo evidente, ¿no? Porque se está remodelando, porque está llegando población de mayores ingresos, pero ¿qué pasa con lo que no podemos ver? ¿Qué pasa con lo simbólico? ¿O qué pasa justamente con los desplazados, ¿no? Y ahí también hay un hueco, me parece muy, muy fuerte, ¿no? Vicente. La primera es que ¿qué tanto puede condicionar? O sea, que la metodología condiciona lo que se encuentra, porque de pronto esto es que parten, que hacen más énfasis en elementos más subjetivos. Si quieren ver claramente el ingreso del ocupante antes y después, pues el nivel, entonces sí. Hacer así como un promedio. Y otro elemento subjetivo, el valor del inmueble, pues, hacer una comparación Sí. con el inmobiliario. Y luego unos elementos así como de, no sé cómo llamarlo, fisonomía urbana. Eso de la foto, pues. El paisaje, ¿qué es El eso? paisaje, no sé cómo se llama. Y entonces hay, o sea, ¿qué tanto, a través de qué quieras ver el fenómeno, condiciona los acuerdos o desacuerdos con los conceptos articulados en otro lado? Porque, es decir, desde un punto de vista, si la metodología se vuelve muy cualitativa, y bueno, pues el ejemplo, igual, acaba Luis de dar el ejemplo, finalmente esta pregunta de ¿por qué te fuiste a la periferia? Porque la familia creció y entonces puede ser más bien equiparable a movilidad residencial. Digo, no, eso no elevaría que en una metodología, una perspectiva, un acercamiento a través de elementos objetivos, pues puede ser movilidad residencial, pero sigue siendo algo que es equiparable a la gentrificación, ¿no? Es decir, no sería excluyente. Pero creo que depende mucho de la pregunta y de por dónde se empieza. O bueno, no creo más bien mi pregunta es, ¿qué crees tú? Si la pregunta y por dónde empiezas sí condiciona la conclusión a la que vas a llegar. Yo sospecho que algo influye. Porque a mí lo que siempre me parece muy complicado es el término desplazamiento. Porque el término desplazamiento inmediatamente es fácil de traducirse en algo muy subjetivo, en el sentido de que el precio me desplazó contra mi voluntad o voluntariamente me fui. Deja de ser un desplazamiento si me fui voluntariamente. Entonces, digo, yo ahí veo una de las dificultades que siempre siempre me salta, como dicen, cuando está el tema este. Luego, ya se me olvidó una cosa que te quería comentar, esa de la metodología y la otra. Pues al rato me voy a acordar, pero pues sí, ya se me olvidó, pero si me acuerdo, pues te interrumpo. Sí, sí. Bueno, pero ya no te voy a interrumpir porque desgraciadamente pero espero a que Itzan. Pues muchas gracias, Luis, por los artículos y la presentación. Yo comparto muchas de las inquietudes y digamos que se han expresado aquí, que tú mismo has expresado en cuanto al concepto y su aplicación en otros contextos, los ajustes que hay, no hay que hacerlo. Entonces, mi pregunta es, y eso un poco no me queda claro, ¿qué está atrás del interés en usar el concepto? ¿Qué es lo que en inglés se llama what's your investment en hacerlo?
¿no? ¿Para qué? ¿Por qué no ir a otro concepto? ¿Por qué, no? ¿Qué es el motivo atrás de este intento de... ¿Para qué te sirve? Más que analíticamente, ¿no? ¿Para qué usar este concepto y no otro? Una realidad que, como todos dijeron, y tú también, es muy distinta a los casos clásicos en Londres, en Nueva York, en Chicago, en otros lados, donde hay procesos que comparten ciertas características, ¿no? Verónica, después. Luis, gracias. Mi pregunta va a ir un poquito por otro lado, más allá de cuestionar la aplicabilidad o no del concepto. Yo no sé si es como una curiosidad que me surge, que tiene que ver más con el estudio del urbano, y lástima que Marta se fue, pero también con el estudio comparativo. A mí me da la impresión que si se puede rescatar algo de la gentrificación, más allá de las características de lo que es o no es, dentro de los estudios urbanos, es que ha generado, justamente si ver si se aplica o no se aplica, ha generado, queriendo o no, explícita o implícitamente, toda una serie de trabajos comparativos que han enriquecido el campo del estudio urbano. Quizás ni siquiera el propósito original era hacer trabajo comparativo en sí, el trabajo comparativo clásico de voy a agarrar dos ciudades y tienen que tener ciertas características parecidas, mismo tamaño, ¿no? Como que a través del concepto, el concepto que es como proxy a ciertos procesos, como que sin querer, queriendo, no sé, esto es una hipótesis, pues han surgido toda una serie de trabajos en los últimos 15 años, toda una serie de trabajos comparativos que yo no sé si, yo no sé si eso le está dando una riqueza, digamos, al campo de los estudios urbanos, o si más bien da la casualidad que estamos hablando de la gentrificación, hace 10 años era otro concepto, ¿no? O hay algo en el estudio de la gentrificación, la forma en que se ha hecho, que ha dado pie a retomar un poco el trabajo comparativo sin querer queriendo, ¿no? Bueno, respecto a la metodología de desplazamiento, me preguntabas, Vicente en particular, digamos, de alguna manera es que si te entendí bien, es que si la pregunta, o sea, si planteaba preguntas, digamos, como condicionando ciertamente hacia dónde me dirigía. No, mi pregunta es, al tema de la gentrificación, yo creo que pues, he visto muchos que le entran por unos objetivos y muchos que le entran por un asunto más subjetivo, es decir, de encontrar al que llegó y al que se fue, y entonces, pues yo digo, yo creo, a mí se me hace una dificultad metodológica, la condición de desplazamiento, o dicho de otra forma, ¿cuáles son las razones que llevaron a alguien a irse? Se me hace bien difícil incorporarlas, ¿no? ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo lo has visto? No, en este particular es que lo que yo estaba ahí intentando sacar información respecto a la gente que estaba llegando a Zumpango, de dónde venía, de dónde se estaba moviendo, y sí tiene que ver mucho también con cuestión de una movilidad residencial, muchas veces más allá de gentrificación. Pero porque yo ahí lo estaba intentando discutir con esta idea de desplazamiento exclusionario, y ahí va a ser algo que también te sonó, que también te alertó, ¿no? En el sentido de que muchas veces se ha criticado que se ha expandido mucho el uso del concepto de gentrificación, pero si yo digo que para que exista gentrificación tiene que existir desplazamiento, luego también muchas veces se ha dicho que también se está ampliando mucho la idea de desplazamiento, ¿no? Ya no es pensar en un desplazamiento de manera directa de quien fue desalojado, quien fue presionado con las altas rentas, sino ya también es hablar de desplazamiento exclusionario, ¿no? Desde que lo que yo pensaba es que a lo mejor cuando yo hacía estas preguntas, por ejemplo, esta persona que me contestó es que finalmente lo que se está haciendo es que las transformaciones en su predio o en su barrio, lo que están haciendo es
excluirlo de ese sitio, que finalmente no es directamente, o sea, es una forma que se puede pensar de desplazarlo, que no es directamente, no es un desplazamiento directo, pero finalmente es una forma de excluirlo de un espacio que para él era importante, ¿no? Entonces, por ahí llegué por esa forma, pero la cuestión de cómo seguir, digamos, a esa sombra de la gentrificación, ¿no? Esas consecuencias que de alguna manera, incluso por cuestión metodológica también me parece que ha sido muy poco trabajado, es a mediano y largo plazo. Porque me dices que digamos, ¿cómo lo he resuelto? Pues más que resuelto, cuando he hecho trabajo de campo en áreas centrales sobre gentrificación, sé de gente que me están diciendo, ves que esta persona se va a ir, o bueno, nos ha dicho que tiene complicaciones porque les han elevado las rentas y se tiene que ir. Entonces lo único que estoy haciendo es tener contactos para en algún momento volver a buscarlos y ver dónde están, qué pasó finalmente con ellos, hacia dónde se dirigieron y por qué, y ver si finalmente eso que hicieron o eso que los obligó a desplazarse obedece a un proceso de gentrificación o a otra cosa, ¿no? O finalmente, como dices, a lo mejor puede ser una cuestión de ascenso social o qué sé yo, que a lo mejor dicen, pues ya me harté de estar aquí, mejor me voy a otro lugar, ¿no? Y es en ese sentido, pero el sentido es la cuestión que sí, y digamos que a lo mejor es lo más criticado, creo que sí tiene que ver con la cuestión metodológica a los estudios de caso, ¿no? Bueno, no sé si contesto. ¿Qué hay detrás del interés? Yo comencé, o la primera diapositiva creo que decía que este concepto capta con precisión una connotación de clase. Me parece que eso, o sea, digamos que yo no le vería necesidad de buscar un concepto diferente o incluso traducirlo, o hablar de elitización o hablar de otro concepto que incluso se ha utilizado en la literatura para hablar de este proceso, ¿no? Finalmente creo que más allá de cuestionar un concepto como tal, creo que puede ayudar a explicar una transformación urbana, ¿no? Entonces, si me dices, o sea, ¿por qué yo lo utilizo? ¿Cuál es el interés? Finalmente creo que la connotación política que tiene o sea, sirve para ayudar. Entonces, el interés político. Sí, claro, no, sí, pero creo que todos tenemos un interés político al hacer nuestros trabajos. O sea, digamos, ningún trabajo es objetivo. Se pierde cierto poder analítico, porque es un concepto para mí sí muy preciso que se puede usar, pero no en el contexto latinoamericano, no cabe en el contexto. No, claro, pero Entonces, mientras más se expande, menos se hace útil analíticamente, a lo mejor más se hace útil políticamente y se usa hoy en día ampliamente en la esfera pública de la política, pero se hace menos útil académicamente. Es lo mismo con el concepto de neoliberalismo. Yo lo veo de la misma manera. Sí, se aplica a todo, sí. La cara pero política sí es un concepto que tiene un significado preciso, el neoliberalismo, ¿no? Sí, y justamente también por eso yo hago mucho énfasis en el uso que se le ha hecho, o un uso indiscriminado incluso que se le ha hecho, ¿no? Porque sí, entonces una intención política. Entonces yo veo una transformación urbana y digo, bueno, esto puede ser explicado a partir de este proceso, de este concepto. Pero si otros que no tienen nada que ver se usa, ahí creo que también estamos mal, porque finalmente luego se le quita esta connotación crítica que tiene. Incluso Jaime lo mencionaba, ¿no? En algunos de los textos cuando hacías esas buenas reseñas, decías que finalmente existen esas posturas acríticas. Entonces ahí me parece que es el peligro. Por eso es que, o sea, yo me gusta usarlo, lo seguiré usando, pero con esta, digamos, cierta precaución, ¿no? De intentar explicar lo que pueda explicar este concepto. Y bueno, y de Vero, no sé, o sea... Por ejemplo, se usa así, ¿no? ¿Qué? Y así está muy efectivo, pero ya no sé si está tan efectivo como un instrumento analítico para pensar en procesos urbanos. Eso es donde no estoy tan seguro. Pero bueno. Pero me decías que tal vez no tenían, o que tal vez uno de los aportes podría ser incluso hoy en día los trabajos comparativos que se puedan hacer. Sí, es como una inquietud casi más epistemológica que surge a raíz de esta, ¿no? esta, 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 esta,
expansión que he visto de verdad, porque yo vine a hacer trabajo de campo hace 15 años y no sé, o sea, la palabra gentrificación ni siquiera entraba en el léxico, nada, no existía, nadie sabía lo que era. No, entonces me encuentro con que no solamente se usa aquí, los políticos, todo el mundo, no, esto no es gentrificación, pero también hay un auge de trabajos comparativos como el tuyo, pero que están buscando, bueno, entonces más bien la inquietud es a raíz de este concepto. ¿Será que hay preguntas que están exigiendo respuestas comparativas y eso en los estudios urbanos? O sea, te lo pregunto a ti, pero me lo estoy preguntando yo también, ¿no? Pero tú que has trabajado más la gentrificación, ¿has visto que hay más trabajos comparativos como para justificar que existe o no un proceso de esta naturaleza? No sí, sé. bueno, dos cosas. La primera, sí es cierto lo que comentas de que hace 15 años yo cuando inicié los estudios de doctorado en el 2008 creo. Incluso ahí también tenía problemas porque tampoco encontraba gente que pudiera primero discutir. Ya no digas que estuviera a favor, ¿no? Primero discutir el tema, porque finalmente no existe, o sea, era muy poco. Lo que hemos encontrado con esta revisión incluso es que de los trabajos, los primeros trabajos que surgen sobre casos en América Latina y en México en particular, fue uno en Puebla en el 94 y 99, pero también de investigadores estadounidenses. Y ya para que empezaran a producir los primeros trabajos en México fue por ahí de 2006 o 2001, y bueno, ya de ahí en los 2010 o a partir ya existe una gran producción, ¿no? Lo que he visto de alguna manera con este concepto es que, lo que les decía hace rato, es que se puede tomar una connotación crítica que tiene que ver con esta idea o esta forma de posicionarse dentro de esas políticas urbanas neoliberales que les dije hace un momento. No quiere decir que el proceso se origine en los 80s o 90s, sino que se le ha dado o se le ha definido bajo estos rasgos y que hoy en día pareciera que es una de las banderas o una de las transformaciones que están imperando en las ciudades de América Latina. Por eso les comentaba así. Incluso la semana que sigue también voy a estar en Santiago con Ernesto López, con gente de Santiago, de Río de Janeiro y de Buenos Aires, que también estamos en un proyecto, un trabajo también comparativo justamente de esas cuatro ciudades, ¿no? Porque si bien es cierto, lo que encontramos son rasgos en común, pero que tienen que ver con esta definición, ¿no? De que se están transformando los espacios destinados para un sector determinado, pudiente de la sociedad, y que están desplazando a población originaria de menores recursos, ¿no? Me parece que ese patrón o esas características se están presentando aquí y en distintas partes en ciudades de América Latina, y que sí es cierto que tal vez los rasgos no van a ser los mismos los que se producen tanto en ciudades de América Latina como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Me parece que ahí sí la gentrificación e incluso este carácter social es mucho más, no sé si dramático, pero las transformaciones que luego se producen ahí son mucho diferentes a las que se producen aquí. Eso es cierto, pero me parece que estas mismas connotaciones que puede ser el cambio de carácter social, el desplazamiento de población, eso también está pasando en la ciudad latinoamericana, ¿no? Y por eso es que yo sigo utilizando este concepto, ¿no? Tengo otra pregunta, sí. Otro concepto que es central para me parece que vale la pena pensar es resistencia. Y ahí yo sí creo que el trabajo cualitativo, pero a largo plazo, es lo que nos permita un poco cuestionar este concepto. ¿De resistencia o de gentrificación? De resistencia. Porque en muchos casos lo que se llama resistencia, cuando uno realmente va y hace el trabajo cualitativo, se trata de algo. También hay un término para esto que se llama, que está hablando con Vicente, el yihad vecinal, en contra de cualquier cambio, incluso si hay una mejora, porque yo no quiero pasar 2 meses en un sitio de construcción y no tener acceso, ¿no? Y también, en muchos casos, en contra de proyectos que a nivel metropolitano son incluyentes, pero, entonces, tipo NIMBY, activismo. Y en muchos casos, lo que se llama resistencia y lo que se presenta resistencia en las ciudades latinoamericanas y otras, pues con un poco de trabajo cualitativo uno
uno ve que por debajo están esos intereses. Sí. Y pues, no son ni incluyentes, no son ni tanto resistencia. En muchos casos, la pregunta realmente es qué nos van a dar en cambio de esto, si podemos ganar algo. Entonces, también es un concepto que me parece que es problemático utilizarlo así, como para la definición de la gentrificación, lo que involucra la gentrificación, porque muchas veces lo que provoca la gentrificación pues no es tanto resistencia como NIMBY o como, ¿no? Sí, sí, pero digamos no sé que... ¿qué viste tú en tu...? No, digamos, o sea, que son elementos que pueden surgir o movimientos en contra, pero que no necesariamente, ¿no? Es decir, que no... Yo lo menciono porque son parte de los trabajos que se han realizado en América Latina, retoman mucho movimientos de resistencia, ¿no? Como un aporte o digamos, de salirse de los discursos dominantes anglosajones. Entonces, eso es lo que se ha encontrado en América Latina, ¿no? Entonces, digamos que no es parte del proceso en sí, ¿no? Hay procesos de gentrificación que no implican resistencia, ¿no? Y bueno, lo de la resistencia es que pueda estar permeado por distintas cuestiones políticas, y eso es evidente, ¿no? O sea, individuales, ¿no? Sí, claro, económicas. Sí. Igual, coincido mucho contigo, Luis, en la parte política, en verdad. Yo coincido mucho en eso, pero también coincido mucho con Nietzsche con un poco de los comentarios respecto a la parte metodológica, porque Jaime mencionaba algo que me parece interesante, que no sé si se puede recuperar, entender más bien gentrificación como un proceso, porque a mí me parece que no es lo mismo el combate al comercio ambulante en el centro histórico y entenderlo como una gentrificación económica, a, por ejemplo, ya lo que sería una sustitución o la edificación de un gran edificio en un barrio popular, por ejemplo, ¿no? Y no solo tiene que ver en la cuestión de clases, sino me parece que es en la forma en la cual los motivos que justifican la intervención, o que parten de un núcleo, de una idea neoliberal o de una idea de capitalización de los plusvalores de una ciudad. Y lo mismo me parece que aplica para la parte de la resistencia, porque me parece que si analizamos los fenómenos como procesos, podríamos encontrar justo como ciertos vaivenes o ciertas ondas que pueden ir desde la negociación, porque por ejemplo hoy día hay retiros de ambulantes en los CETRANS que misteriosamente no tienen resistencia de ambulantes. Y entonces, ¿qué pasa allí? Me parece que hay otros procesos por debajo en las negociaciones con los ambulantes y que no necesariamente pueden ser captados por una idea de resistencia. O puede haber otro proceso que puede ser el de adaptación, que es lo que sucede en el centro histórico. Aparentemente están fuera ya los comerciantes, a partir de todos los acuerdos que se firmaron, de un proceso de expulsión. Sin embargo, aparecen otro tipo de dinámicas que son los toreros, que empieza a haber otro tipo de formas a partir de las cuales las poblaciones no necesariamente se van, sino que cambian sus dinámicas. Entonces, repito, yo en lo político me parece que está bien el compromiso del científico con los movimientos, pero sí como en la parte dura del rigor científico me parece que extender demasiado la gentrificación y ponerle demasiados apellidos no ayuda mucho como a analizar estas precisiones del fenómeno en razón de los motivos que justifican la intervención urbana. Por ejemplo, el revanchismo que lo citas en algunos de los textos en Salvador Bahía o por ejemplo la parte de Quito con Swanson, que sí hablan de un revanchismo que son las clases altas que buscan otra vez regresar a los centros históricos y capitalizar todos estos bienes culturales a partir de los 80s, 85 final. Que por ejemplo, te repito, esta parte de comenzar a edificar edificios en colonias populares o poner los malls hoy día, ¿no? Me parece que son procesos un poquito diferentes, que pueden ocasionar cambios poblacionales, puede ser, pero no sé si llamarlos a todos gentrificación. Gentrificación turística, gentrificación económica, gentrificación residencial. Eso es donde sí ¿A eso te refieres con ponerle ciertas apellidos? O sea,
Sí, que se revalorización, ¿no? De distintos tipos, ¿no? De distintas formas. Sí, o sea, Cambios pues, de uso de suelo, no lo sé. sí, claro, cuando tal vez no implique una connotación de clase o un desplazamiento de población, entonces podemos hablar de una revalorización o una revitalización económica o algo así, ¿no? Pero, o sea, pero por eso creo que... Liberal, Sí. estás usando revalorización. ¿Sí? Bueno, yo un poco en mi trabajo de campo de tesis, que es justo en colonias del área central de la Ciudad de México, lo que he visto es que el término gentrificación se usa mucho como una bandera, porque al tener como un componente de inclusión o exclusión social, suena muy bien, ¿no? Decir que, o sea, no me preocupo porque me afecte a mí, sino me preocupo porque afecta a todos y porque afecta a los más vulnerables, etcétera. Entonces se vuelve una bandera y surgen, bueno, otro término que usan para referirse a la gentrificación en la colonia Juárez es el blanqueamiento. Y también está ya este concepto de gentrifóbicos, ¿no? Para señalar justamente a estas personas. Y de hecho, por ejemplo, en la colonia Juárez hicieron una virgen que se llama Santa Mari la Cuarica, y hicieron Santa Mari la Cuaricua, y hicieron todo un rezo sobre, es como líbranos de la gentrificación y algo así. Sí, hay oraciones. Entonces, pero justamente esto está latente en esas colonias, pero justamente, y digo, no sé si son los mismos, pero hay otros vecinos que al mismo tiempo se oponen rotundamente a la llegada de actores ajenos, ¿no? Ya sean comerciantes ambulantes, franeleros, que también podrían ser una población vulnerable, se oponen a la llegada de nuevos comercios y se oponen como al modelo de ciudad compacta, que digo que en teoría podría ser como un modelo incluyente que permite que más personas vivan en las áreas más privilegiadas de la ciudad, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Estar como contra la gentrificación, pero después también estar en contra de estos grupos que llegan. Entonces, me imagino que también es súper difícil separar esto en el campo. Sí, no, y eso es súper complicado lo que estás diciendo, igual con lo que tú mencionabas, porque, por ejemplo, en la Juárez lo que pasó, eso es lo que estabas comentando, por ejemplo, se habla mucho sobre una victoria, digamos, sobre lo que pasó con el corredor, ¿no? Cultural. Con el corredor cultural. Digamos, yo no demerito lo que pasó, pero finalmente también la gente que se organizó de la colonia Juárez, con apoyo también de la colonia Condesa, la colonia Roma, también si nosotros vemos, es clase media, es gente que de alguna manera tiene cercanía con políticos, tanto a nivel local o del gobierno autónomo como de la Ciudad de México. Es decir, que sí, que tienen un capital cultural diferente, por lo sí, entonces digamos que la negociación es diferente, ¿no? La negociación con el gobierno local es diferente. Entonces, claro que ahí la cuestión de que, por ejemplo, ellos a lo mejor pueden oponerse a esos procesos de transformación urbana, pero por otro lado se están impidiendo, por ejemplo, llegada de población de bajos ingresos, y que entonces ahí sí no estarían ellos mismos en una situación contradictoria, pero finalmente digo, bueno, es clase media que está persiguiendo también ciertos intereses, ¿no? Y que de alguna manera también... ¿Cómo? ¿El de Juárez? Bueno, y también justo que estos actores que se movilizan tanto, estos que podrían señalarse como gentrifóbicos, es justo como dice la profesora, seguramente hace 15 años que nadie hablaba de gentrificación, ellos todavía no vivían en estas zonas de la ciudad. Sí. Yo igual quería nada más retomar un poco la cuestión de lo de la resistencia también, ahora sí que cada quien vamos hablando de lo que estamos haciendo, pero justo eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando decías que te preguntaban de qué manera entonces se confronta, ¿no? la gentrificación, y tú lo mencionaste que era como pues la forma de darle frente es con la resistencia, ¿no? Desde como los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y por ejemplo yo justo estoy como ahora en esa discusión entre, yo estoy los grupos ciclistas acá, ¿no? Entonces para mí también es un poco pensar, yo estoy tratando de hacer un análisis
entre los discursos de los grupos ciclistas a través de sus batallas por infraestructura particularmente, ¿no? Infraestructura bici, y los desplazamientos que esto puede generar, ¿no? Viéndolo desde el mercado de vivienda, que es accesibilidad, entonces vuelven más caras las zonas, cuando en sus discursos plantean ellos justo derecho a la ciudad, ¿no? Ciudades compactas, sustentables, bla, bla, bla. Entonces me parece que por su discurso hay una intención de resistencia, ¿no? Al menos a un modelo neoliberalista de ciudad, pero sus acciones mismas pueden estar generando gentrificación, ¿no? O desplazamiento. Entonces me parece que eso complejiza más el entender entonces si es una resistencia o no, o entender que a lo mejor también ya hay un discurso detrás de esa resistencia que la misma gentrificación o el mismo sistema neoliberal ha ganado como a favor, ¿no? Y tiene ya como grupos muy fuertes ahí incidiendo pues en lo político, en la política, ¿no? En todos estos escenarios. Sí. Entonces justo eso a mí me conflictaba un poco porque entonces decía como seguiríamos pensando en que existe como una resistencia plena a eso, o más bien hay que repensar y entender que hay como un montón de actores y que algunos pueden, como decía Nitzan, ¿no? O sea, partir bajo ciertos intereses muy particulares, pero también que están, además de esos intereses, que existen también discursos que están compuestos por miles de cosas que les pueden incidir a hacer ciertas cosas que no quieran, o que al menos en su discurso no estén visibles, pero en el espacio generan esos cambios, o no sé, no puedo decir si es un desplazamiento, una gentrificación, pero Rápido. Pero algo cambia. Sí, nos van a expulsar. Nos van a correr, pero nos están también invitando a un recital de piano si quieren. No, es que eso es cierto, la resistencia, a lo mejor ya tienen cierta connotación o ciertos intereses políticos, económicos, pero lo otro es que se ha discutido recientemente también si el uso de la bicicleta en en ciudades de América Latina y la instalación, digamos, de las ciclovías y demás no están siendo un dispositivo gentrificador, llama, ¿no? Y justamente en el sentido de eso, porque luego dice uno, bueno, pues, ¿dónde están las ciclovías aquí en la Ciudad de México? Exacto. Y piensas en el poniente de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido también bueno, que hay cierto, no sé si estigmatización sobre el tema del uso de la bicicleta, y entonces cuando alguien piensa en instalar bicicleta, uno luego, o sea, los vecinos luego dicen, ojo, ¿no? Porque va a traer consigo distintas transformaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Salinas. Que Alejandro dice que